En busca de esperanza. El mayor rescate de todos los tiempos. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 10. La salvación. En este capítulo y en los que siguen, la autora escribe de cosas que todavía están en el futuro, pero a menudo los expresa en tiempo pasado, a semejanza de un testigo ocular que rememora eventos ya vistos. El fin del tiempo de prueba. En ocasión de culminar el mensaje del tercer ángel, el poder de Dios había reposado sobre sus hijos, habían terminado su obra y estaban preparados para la hora de prueba que los aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor, y el testimonio viviente se había reavivado en ellos. Por todas partes había resonado la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Los ángeles que iban presurosos de un lado a otro en el cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces Jesús, quien había estado oficiando ante el arca que contiene los mandamientos de Dios, volcó el incensario, levantó luego las manos y en alta voz exclamó: «Ya está hecho». Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración: «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía». Apocalipsis, capítulo 16, versículos 17, y capítulo 22, versículo 11. Cada caso había sido decidido, ya para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Estaba completo el número de súbditos del reino. Se habían consumado las bodas del Cordero, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús había de reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, las campanillas de su túnica tintinearon. Al salir, una nube temblorosa envolvió a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno, pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, el freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús todavía oficiaba en el santuario, pero cuando terminó su obra y allí cesó su intercesión, nada detuvo la ira de Dios, la cual descendió furiosamente sobre las desesperadas cabezas de los culpables pecadores que descuidaron la salvación y aborrecieron las reprensiones. En ese terrible momento, después que terminara la mediación de Jesús, los santos tuvieron que vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso ya estaba decidido y cada joya ya estaba numerada. Demasiado tarde. Entonces Jesús se despojó de sus vestiduras sacerdotales y se vistió con sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeada de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios para suplicarles que les enseñara cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada que decirles. La última lágrima había sido derramada en favor de los pecadores, había sido ofrecida la última angustiosa oración, se había soportado la última carga
y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no los invitaría más. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por su salvación, ellos no se habían interesado en sí mismos. La vida y la muerte estuvieron frente a ellos. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida. Ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogara por ellos y exclamase: «Dale al pecador un poco de tiempo todavía». Todo el cielo se unió a Jesús cuando oyó estas palabras: «Ya está hecho». Todo se había terminado. El plan de salvación se había cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y cuando se silenció la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: «Demasiado tarde, demasiado tarde». Muchos de los impíos se enfurecieron en gran manera al sufrir los efectos de las plagas en terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas, y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían estos lamentos y clamores: «Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de este terrible momento». La gente se volvía contra sus ministros con amargo odio y los reconvenían diciendo: «No nos advirtieron. Nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir y clamaron: paz, paz, para disipar nuestros temores. No nos hablaron de esta hora, y de quienes nos advertían dijeron que eran fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. Pero los ministros no se librarían de la ira de Dios. Sus sufrimientos serán 10 veces mayores que los de sus feligreses». El tiempo de la angustia de Jacob. Los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proporcionaban alimento y agua, mientras los impíos sufrían hambre y sed. Los grandes hombres de la tierra consultaban entre sí, con Satanás y sus ángeles atareados en torno de ellos. Se creó un edicto del que se distribuyeron copias por distintas partes del país, mediante el cual se ordenaba que, a menos que los santos renunciaran a su fe peculiar y pusieran a un lado el sábado para observar el primer día de la semana, después de cierto tiempo, la gente quedaría en libertad para darles muerte. Pero en esa hora de prueba, los santos estaban tranquilos y serenos, confiados en Dios y descansando en su promesa de que se les libraría un camino de salvación. En algunos lugares, antes que venciera el plazo señalado en el edicto, los impíos se abalanzaron sobre los santos para darles muerte. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que los protegieran. Dios se sentirá honrado de hacer un pacto con los que guardan su ley en presencia de los paganos que los rodeaban. Y será para honra de Jesús trasladar sin pasar por la muerte a los fieles expectante que durante tanto tiempo lo guardaron. Los santos sufrían gran angustia mental. Parecía que estaban rodeados por los malvados moradores de la tierra. Las apariencias estaban en su contra. Algunos empezaron a temer que Dios los hubiera abandonado para que perecieran a manos de los impíos. Pero si sus ojos se hubieran abierto, se hubiesen visto rodeados por los ángeles de Dios. Después llegó la airada multitud de los impíos y enseguida un conjunto de ángeles malignos que los incitaban para que mataran a los santos. Pero para poder acercarse al pueblo de Dios era necesario que pasaran entre ese conjunto de ángeles santos y poderosos. Eso era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que los rodeaban. El clamor por liberación. Era una hora de tremenda y terrible agonía para los santos. De día y de noche clamaban a Dios para que los librara. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de huir. Los impíos ya habían comenzado a saborear su triunfo y exclamaban: ¿por qué Dios no los libra de nuestras manos?
¿por qué no se levantan y salvan sus vidas? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. Los ángeles anhelaban liberarlos, pero debían esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y recibir ese bautismo. Los ángeles fieles a su misión siguieron velando. Dios no quería que su nombre fuera deshonrado de entre los paganos. Ya casi había llegado el tiempo cuando iba a manifestar su formidable poder e iba a liberar gloriosamente a sus santos. Para honra de su nombre, iba a liberar a todos los que habían esperado pacientemente en él y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Todo era semejante en la experiencia del fiel Noé. Cuando cayó la lluvia y vino el diluvio, Noé y su familia ya estaban en el arca y Dios los había encerrado en ella. Noé había advertido finalmente a los moradores del mundo antidiluviano mientras se mofaban y lo escarnecían. Pero cuando las aguas cayeron sobre la tierra y uno tras otros se ahogaba, vieron que el arca del que tanto se habían burlado flotaba con toda seguridad sobre las olas y protegía al fiel Noé y su familia. De la misma manera será librado el pueblo de Dios que finalmente amonestó al mundo acerca de la ira venidera. Dios no consentirá que los malvados exterminen a los que esperaron la traslación y no se sometieron al decreto de la bestia ni recibieron su marca, pues si se permitía que los malvados exterminaran a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios. Y, oh, qué triunfo sería para su majestad satánica ejercer poder en el tramo final de la lucha sobre los que durante tanto tiempo esperaron ver a quien tanto amaban. Los que se burlaban de la idea de la ascensión de los santos presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. Cuando los santos salieron de las ciudades y los pueblos, los malvados los persiguieron para darles muerte, pero las espadas que se levantaron contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan impotentes como la paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. El clamor por liberación, el cual ascendía de día y de noche, llegó hasta el Señor. Liberación de los santos. Dios escogió la medianoche para librar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban de ellos, de pronto apareció el sol en todo su resplandor y la luna se detuvo. Los impíos observaron con asombro el espectáculo, mientras los santos consideraban con solemne júbilo la prueba de su liberación. Señales y maravillas se produjeron en rápida sucesión. Todo parecía estar fuera de quicio. Los ríos dejaron de fluir. Aparecieron densas y oscuras nubes que se chocaban unas contra otras, pero había un lugar luminoso de serena gloria, de donde procedía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas que sacudían los cielos y la tierra. Hubo un tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros y se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos los que habían muerto en la fe del mensaje del tercer ángel y guardaron el sábado para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con los que observaron su ley. El cielo se abría y cerraba y estaba en conmoción. Las montañas se sacudían como cañas movidas por el viento y despedían peñascos por todas partes. El mar hervía como una caldera y arrojaba piedras que caían a tierra. Y cuando Dios promulgaba el pacto eterno con su pueblo, pronunciaba una frase y hacía una pausa, mientras sus palabras avanzaban retumbando por toda la tierra. El Israel de Dios estaba de pie con los ojos fijos en el cielo, mientras escuchaba las palabras que procedían de los labios de Jehová y se extendían por toda la tierra con el estruendo de poderosos truenos. Todo era tremendamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: «Gloria, aleluya». Sus semblantes estaban iluminados por el resplandor de Dios y refulgían como el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí. Los impíos no los podían mirar por causa de la gloria. Cuando se pronunció la sempiterna bendición sobre los que habían honrado a Dios
al guardar el sábado, hubo un potente clamor de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. La segunda venida de Cristo. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. Cuando apareció primero a la distancia, la nube parecía muy pequeña, pero cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y la majestad de Jesús, que avanzaba como vencedor. Una comitiva de ángeles, ceñidos de brillantes coronas, los escoltaba en su camino. No hay palabra para describir la magnificencia de ese espectáculo. Cuando se acercó la nube viviente, de insuperable gloria y majestad, pudimos contemplar con nitidez la amable figura de Jesús. No llevaba una corona de espinas, en cambio, ceñía su santa frente una corona de gloria. Sobre sus vestidos y su muslo había un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su rostro resplandecía más que el sol al mediodía, sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies tenían el aspecto del bronce bruñido. Su voz tenía el sonido de murmurosos instrumentos musicales. La tierra tembló delante de él, los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Los que poco antes habrían eliminado de la tierra a los fieles hijos de Dios, vieron entonces la gloria de Dios que reposaba sobre ellos, y en medio de su terror escucharon las voces de los santos en gozosa melodía que decían: He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Isaías capítulo 25 versículo 9. La primera resurrección. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: Victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55. Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de victoria. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca jamás. A cada lado del carro de nubes había alas y debajo ruedas vivas, y los redimidos que estaban en la nube exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Y el carro ascendía hacia la santa ciudad. Antes de entrar en ella, los rescatados se ordenaron en un cuadro perfecto, con Jesús en el centro. Su cabeza y sus hombros sobresalían por encima de los salvados y los ángeles. Su majestuosa figura y su amable rostro podían ser vistos por todos los que formaban el cuadro. La recompensa de los santos. Luego un gran número de ángeles trajo de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, con el nombre de cada uno escrito en ella. Cuando Cristo pidió las coronas, los ángeles se las trajeron, y con su propia diestra, el amable Jesús ciñó con ella las cabezas de los santos. De la misma manera, los ángeles trajeron arpas, y Jesús se las dio a los redimidos. Los ángeles directores dieron primero el tono, y luego toda voz se elevó en agradecida y feliz alabanza, y todas las manos pulsaron hábilmente las cuerdas de las arpas y dejaron oír una música melodiosa que se desgranaba en ricos y perfectos acordes.
Después Jesús condujo a los redimidos a la puerta de la ciudad, la asió y la hizo girar sobre sus resplandecientes goznes, y ordenó que entraran las naciones que habían guardado la verdad. Dentro de la ciudad había de todo lo que podía agradar a la vista. Por todas partes podían ver gloria en abundancia. Entonces Jesús miró a sus santos redimidos, cuyos semblantes irradiaban luz, y fijando en ellos su mirada bondadosa, les dijo con voz rica y musical: «Veo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. De ustedes es esta excelsa gloria para que la disfruten eternamente. Terminaron vuestros pesares, no habrá más muerte, ni llanto, ni pesares, ni habrá más dolor». Las huestes de los redimidos se postró y depositó sus brillantes coronas a los pies de Jesús, y cuando su bondadosa mano los puso de pie, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo con su deleitosa música y sus himnos al Cordero. Luego Jesús condujo a su pueblo al árbol de la vida, y nuevamente oímos que su hermosa voz, más sonora que cualquier música escuchada alguna vez por oídos mortales, decía: «Las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. Coman todos de él. En el árbol de la vida había el más hermosísimo fruto, del cual los santos podían servirse libremente. En la ciudad había un trono sumamente glorioso, del que manaba un río puro de agua viva, clara como el cristal. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, y en las márgenes había otros hermosos árboles que daban frutos buenos para comer». Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Solo podemos exclamar: «¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor!». Las palabras más sublimes no alcanzan a describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. Esto fue En Busca de Esperanza, el mayor rescate de todos los tiempos. Lecturas de Alejandro Venegas y Karen Carballo, sobre textos de Elena de White.